tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches también. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Un saludo muy especial para el señor Arturo Hidalgo, gracias por sus comentarios aquí en la Ciudad de México. También para Laura del Giorno, allá en Buenos Aires, Argentina, gracias por estar con nosotros. Y también un saludo muy especial a quienes nos ven allá en Duendilandia, en Traiguera, en Valencia, España. Es Duendilandia porque creo que la arquitectura de ese sitio como que lo percibieron o lo tomaron de los cuentos de Tolkien, y es así sensacional ese sitio. Pues un saludo para todos ustedes. No se puede concebir de ninguna manera ninguna relación entre los seres humanos, entre las sociedades y muchísimo menos entre las naciones, sin algo en particular que es el respeto. Sin embargo, es un valor o uno de los valores más afectados por la sociedad humana actual. Para platicarnos respetuosamente de este tema me acompaña el padre Jesús María Besunartea. Padre, gusto verlo de nuevo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, padre, antes que nada, ¿qué debemos de percibir o entender por el respeto? Muy bien. El respeto. Bueno, pues antes hablamos en otras ocasiones de la belleza, de la bondad, etcétera, y vemos cómo tiene que haber una armonía, ¿verdad? Entonces, al hablar del respeto, yo creo que también es una forma de hacer honor a la diferencia y a la armonía que es posible dentro de la variedad de los seres humanos. El tener la capacidad de percibir las diferencias y legitimarlas en nuestras relaciones hará posible que nos respetemos, ¿no? Es decir, porque el respeto está íntimamente relacionado con las diferencias y con la diversidad. Sí, por supuesto. Pero entonces para requiere que esa diferencia y esa diversidad sean un enriquecimiento, tengo que partir del respeto. Si no respeto eso, pues no va a funcionar. Para mí la diversidad y las diferencias van a ser pues un fastidio, ¿no? Es como la diversidad de lenguas, ¿no? Iba yo una vez en Estados Unidos, caminaba yo en un súper con unos amigos filipinos y íbamos hablando tagalo. Y entonces pasó una señorita de allá, de aquel país, y nos gritó English. ¿Sí? O sea, dentro de un país tan poliétnico y racial como Estados Unidos, pues hay gente que no tiene la capacidad de valorar la diversidad, ¿no? De que en un país donde de hecho hay tanta diversidad de culturas y que es fruto, además, de todas esas diversidades, de esas culturas diversas que han hecho a Estados Unidos, pues todavía hay mucha gente que no es capaz de apreciar el valor de las distintas culturas, de las distintas lenguas, etcétera, ¿no? Entonces, si no eres capaz de valorar eso, entonces no lo respetas, ¿no? Entonces, el respeto quiere decir que tú reconozcas el valor que hay en esta persona que es así, en este modo de ser, en este acontecimiento, etcétera, en este modo de hablar, y ya. Y lo percibas como valor positivo, claro, ¿no? Porque si no, y no sé si hemos hablado o tendremos que hablar alguna vez, también está la tolerancia, y la tolerancia en general no es positiva. Te tolero, ¿no? Como te aguanto, ¿no? O casi te aguanto, sí. Pero el respeto es una actitud positiva, porque reconozco el derecho que tú tienes a ser de esa manera.
aunque no aprecie. Es decir, por ejemplo, decimos, a ver, ¿qué es lo mejor en México? ¿Que hablemos 60 lenguas o que hablemos una lengua? Pues según, ¿no? Tú en tu casa puedes hablar lo que te dé la gana. ¿No? Pero si vas a un lugar público, un lugar público, pues tienes que hablar una lengua que la entiende el público, ¿no? Entonces, tanto es porque esa es una de las, digo, yo le llamo la paradoja del respeto. Hay mucha conciencia sobre el respeto y al mismo tiempo hay muchas violaciones a los derechos de las personas. O sea, somos muy conscientes hoy día, en las últimas décadas, todo el mundo aboga por el respeto y dice, respétame, oye, pues qué, ¿verdad? Esa frase, ¿te suena? Oye, todo el día, pues respétame, ¿no? Y luego, ¿cuántas faltas de respeto se cometen en todos los niveles? A niveles sociales, niveles familiares, niveles religiosos, ¿no? Gente que no tiene creencias religiosas y hablan de la gente que las tiene de una manera tan irrespetuosa a veces, o gente, ¿no?, de distinta clase social y que hablan también barbaridades de otros que tienen otra cultura u otro nivel social. Yo he oído cosas aquí en México muy vergonzosas en el hablar de una persona de clase media, hablar de otra persona más de clase social, o bueno, social. Yo creo que socialmente no deberíamos de hablar de clases, sino más bien económicamente, ¿verdad? Acuérdate lo que decíamos, donde hablamos ¿de qué hablamos? Del poder, y de la justicia. De la justicia, del dinero, ¿verdad? Lo tremendo que es el dinero, cómo domina al ser humano y determina la conducta, ¿no? Entonces, clases sociales, pues es que las clases sociales no deberían de existir. Es algo que lo toleramos, y no lo deberíamos ni tolerar. Es decir, que no debería haber clases sociales en una sociedad, una comunidad social, pero no clases sociales. ¿Por qué tiene que haber ricos y pobres? Padre, con respecto a esto, ¿qué tanto ese rompimiento del respeto va ligado a la inseguridad? Si yo hablo mal de una persona de una supuesta clase inferior, ¿qué tanto es porque estoy inseguro de mi persona? Claro, eso por supuesto. Por supuesto que sí, que es la persona que no es respetuosa con los demás es porque ni se respeta a sí mismo. Y esa falta de respeto a sí mismo es fruto de la inseguridad que tiene en su propia vida, en su propia realización de sus ideales, ¿no? Porque si yo no respeto a un budista por su religión, es o porque yo me siento lo que no debo en mi religión, me siento más de lo que debo ser, o es una manera de afirmar que lo mío es verdadero, y entonces denostando a otra persona o menospreciando a otra persona que tiene otras creencias, estoy como esperando que la gente me aplauda y me diga, no, si tú eres el verdadero, ¿no? Y esas cosas pues existieron en un tiempo. La apologética que existió en la iglesia durante mucho tiempo pues iba por esos caminos, ¿verdad? Pero pues ¿por qué? Una persona, Jesús lo dice claramente cuando le dicen, mira que uno que no es de los nuestros estaba ahí curando enfermos, haciendo milagros en tu nombre. ¿Qué te parece? Le hemos dicho que se calle, que por qué, si no nadie le... Y Jesús le dice, tranquilos, ustedes respeten el bien, ¿no? Nadie que haga algo bueno en mi nombre está contra mí. Entonces, ciertamente que, bueno, lo mismo que decimos en el aspecto religioso, lo podemos decir en el aspecto político, y ¿no? Cuántas cosas tan feas se dicen, ¿no? También en el plano político,
así ya hemos dicho, en el plano social y en el plano religioso. Pues todo viene de, ciertamente, de que el ser humano quiere afirmarse, ¿no? Quiere afirmarse como el primero, como el mejor, ¿no? Y de ahí viene el despreciar a otras personas, ¿no? Y eso es muy pobre y es muy lamentable. Ahora también el respeto conllevará algo. Si yo no respeto a alguien de una forma, o que tiene una forma ideológica o religiosa, pues de ser, es que tampoco ni lo conozco, ni conozco esa otra ideología y religión. Estoy dando a entender que soy un ignorante. Sí, bueno, no lo conozco y no lo quiero conocer, que es peor. O sea, soy ignorante y quiero seguirlo siendo. Sí. Ahora, todo eso pues está de acuerdo con una falta de calidad humana. Sí, totalmente. Que es lo que normalmente la gente no se da cuenta, de que a menor capacidad de respetar a los demás, pues menos te respetas a ti mismo, menos reconoces tus valores, y entonces, pues, ¿qué vas a esperar de esa persona? Si vive en esa dimensión, ¿no? Ahora, vivimos, nos guste o no, en una sociedad que, por lo menos desde que yo me acuerdo, se ha fundamentado en la ideología de la imposición, y por eso hay sociedades que han tratado o que imponen un sistema y forma de vida sobre las demás sin respetarlas. El ejemplo más claro, bueno, pues está aquí al norte del Río Bravo, que ha impuesto una forma sin ningún respeto por la cultura, por la ideología, por el sentido de la vida de los latinoamericanos. Y no nada más de los latinoamericanos, de muchas otras sociedades. Sí, claro. Pues ese es a esos niveles, el respeto, pues, a los derechos humanos es un tema, pues, grandísimo y amplísimo, ¿no? Que la Iglesia, pues, habla mucho de ese tema en distintos documentos. Está tratando todos esos temas de los derechos humanos, aunque no sería necesario, ¿verdad? Porque las Naciones Unidas ya declararon, tienen su Carta de los Derechos Humanos desde el año 40 y tantos. 48, ¿no? Entre los que se incluyen los derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la libertad de pensamiento, expresión, igualdad de todos ante la ley, ¿no? Derecho a la vida, ¿no? Derecho al alimento, al trabajo, a la vivienda digna, a la educación, al esparcimiento, a formar una familia. El derecho a la emigración, por supuesto que también es uno de los derechos humanos. Y faltó el de la salud, que en aquel entonces no era tan considerado. Sí, bueno, no he nombrado todos, ¿verdad? Pero el derecho a la emigración hoy día, pues, no se reconoce. Fundamentalmente no se reconoce. O sea, tú no tienes libertad para emigrar si no tienes ciertos requisitos. Es decir, tú dices, yo quiero vivir en Escandinavia, pues déjanos ver tu currículum vitae para ver si tú calificas. ¿Quién ha dicho? O sea, es como decir México para los mexicanos, ¿no? A mí me parece una tontería, como decir España para los españoles, ¿no? El mundo es para los seres humanos y para los no humanos también, porque hay muchos seres que no son humanos. Es como igual de ridículo sería, ¿no? Que dijéramos el planeta Tierra es para los seres humanos, ¿no? Nos hemos impuesto que es diferente. Los animales, por eso nos hemos impuesto sin respeto a la vida. Sabemos nosotros que si eliminamos especies animales, ciertas especies animales pueden tener una repercusión decisiva en la vida del ser humano, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, igual, el intercambio, qué cosa tan hermosa. Otro pelo nos luciría si se quitaran todas las fronteras, se destruyeran todos los pasaportes y las personas tuvieran la libertad para viajar e irse a donde quieran, ¿verdad? Pero tentaríamos contra muchos intereses. Hombre, egoístas y nefastos. Claro. Que son los que ponen banderas y fronteras y crean el nacionalismo y el patrioterismo y todo eso. Pues sí, pero ¿por qué? Por falta de respeto a la dignidad humana,
falta de respeto a la persona humana, ¿no? En el Vaticano II, hablando de la libertad religiosa, como ejemplo, fíjate lo que dice: en el ejercicio de sus derechos, cada uno de los hombres y grupos sociales están obligados por la ley moral a tener en cuenta los derechos de los otros, los propios deberes para con los demás y el bien común de todos. Con todos hay que obrar conforme a la justicia y al respeto debido al hombre, al ser humano, ¿no? Entonces, en el ejercicio de mis derechos, yo debo de tener en cuenta, dice, por ley moral, a tener en cuenta los derechos de los demás. Ahora, aquí viene entonces una pregunta de algo que comentamos hace unos minutos. El respeto necesariamente me va a llevar de la mano a la necesidad del conocimiento. Si yo conozco a una persona del Islam, en lugar de burlarme de él o de no respetarlo, si en lugar de ello lo respeto y conozco el Islam, como conocimiento, como ser humano, el conocimiento trae evolución. Claro, no, eso es fundamental. Tú dices, ahí es que todos los españoles son unos déspotas y unos imperialistas, etcétera, ¿no? Y tú vas a España, conoces X número de españoles y resulta que a lo mejor son mucho menos imperialistas que tú. Igual que si vas a Estados Unidos y hablas con mucha gente y tienen otra mentalidad muy diferente de la que tú percibes a través de un gobierno imperialista, ¿no? Pero a todos los metemos por el... En eso estamos muy de acuerdo. Entonces, hay una gran distancia entre el pueblo norteamericano y su gobierno. Eso me consta. Todo. Pero los vemos a través de ese prisma, ¿no? De la imagen política que nos proyectan o los medios de comunicación o los fenómenos o actividades políticas que lleva a cabo un gobierno. Es como decirlo, hay mucha gente que también piensa que los sacerdotes son todos pederastas, ¿no? Sí, y creo que ya es como sinónimo en la submentalidad de muchos, ridículo, ¿no? Y que andamos condenando a todo el mundo y mandándolos todos al infierno, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y yo me encuentro con personas de esas que me lo dicen. Dicen, bueno, pues a ver si todos somos igual, ¿no? Y cuando conocen a uno y ven que somos personas mucho más normales de lo que nos pintan, porque el león más fiero es el que lo pintan, ¿verdad? Es que el león entonces es como se dan lo cuenta pintan. de que es diferente, ¿no? Y por eso el conocimiento pues es fundamental, ¿no? El conocernos, y eso pues es una ventaja, ¿no? Es una ventaja que tenemos hoy, el poder viajar y ir a un país y a otro y conocer, y que si los rusos son así y los belgas son los más feos o los franceses son los más antipáticos, todas esas cosas son generalidades que no responden a la realidad, y que una persona que vive con esos conceptos pues tiene que viajar por el mundo y darse cuenta y volverá diciendo qué equivocado estaba, ¿no? Entonces el conocimiento pues tenemos que... Pero lo malo es que ahora que tenemos tantas oportunidades para conocernos, sin embargo pues haya actitudes de tan poco respeto a todos los niveles, ¿no? Entre mexicanos y mexicanos, entre mexicanos y otras nacionalidades, etcétera, entre etnias, qué barbaridad, qué. Pero quizá por eso de que yo estoy afirmando, de que yo me respetas, ¿no? De que yo tengo mis derechos, ¿verdad? Y por defender mis derechos estoy olvidando que tú también tienes tus derechos, ¿verdad? Y que tenemos que combinar tus derechos con los míos, ¿no? Y que pues es como, no sé, todo, porque todo dentro de la condición humana está. Entonces los inteligentes pueden despreciar a los que no son inteligentes. No veo por qué. ¿Qué pasa? Pues es que el canto muestra de que se mueran los feos. ¿Verdad? No, pues vamos a llenar el panteón en un ratito, pero... Pues no, qué respeto, ¿no? Se supone que...
nos falta respeto. Esa de los churumbeles de Que España. son los prejuicios que se mueran los tenemos, feos. los prejuicios que tenemos humanos para juzgar a las personas, ¿no? A nuestra conveniencia, ¿no? Ahora, en los últimos siglos hemos vivido también una subcultura muy seria, sobre todo aquí en Occidente, que una cosa es el respeto, pero que el respeto está fundamentado en el temor. Me tienes que respetar porque me temes, Sí. lo cual es grotesco, o sea, raya así en lo ridículo, pero es una realidad, ¿eh? Sí. Bueno, esto pues ha sido lo tradicional, ¿verdad? Que ha habido entre, por ejemplo, leemos los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, y así entrarás en la tierra prometida. Es el cuarto mandamiento, que es el que lleva, el único mandamiento que va seguido de una bendición, ¿no? Fíjate, aquí, como lo dice San Pablo, hablando en la carta a los Efesios, dice: honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Amos, obren de la misma manera con los siervos, dejando las amenazas, teniendo presente que el que está en los cielos, el amo de ellos y de ustedes, y que en él no hay acepción de personas. Fíjate, te lo leo de nuevo, que me trabé un poco la lengua aquí. Dice: a los patrones, amos, obren de la misma manera con los siervos, dejando las amenazas, teniendo presente que está en los cielos el amo de ustedes y el de ellos, que es el mismo, y que en él no hay acepción de personas. O sea que para Dios tiene la misma dignidad el amo que el criado. Pero eso en los complejos humanos choquea mucho. Vivimos en un mundo de Pero complejos. es que estamos en un pueblo, en una sociedad cristiana. Así. Pero Bueno, desafortunadamente una sociedad muy formada por acomplejada cristianos, es una sociedad laica, ¿verdad? Formalmente hablando, pero una sociedad formada por cristianos que creemos en Dios y creemos en este Dios que no hace acepción de personas. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Para qué nos sirve la fe? Es muy buena pregunta. ¿Por qué no la llevamos ¿En a qué cabo Dios en el creemos? respeto? Hace un rato hablaba yo con Gerardo sobre que cuando vemos dos grupos distintos, cristianos y budistas, franciscanos y agustinos, y qué es lo que nos surge preguntar inmediatamente es: ¿en qué se diferencian los budistas de los cristianos? ¿En qué se diferencian los capuchinos de los agustinos? Siempre estamos buscando las diferencias En la forma, pero en no, lugar de pero buscar no en la las esencia. semejanzas. En esencia, todos, sin excepción, creemos y vivimos en el mismo Dios. Sí, por eso es lo único precisamente. que nos hace Precisamente unidos a si todos. tenemos dentro de nosotros la misma esencia de seres humanos y tenemos una semejanza fundamental de nuestra alma espiritual y de un Dios común, ¿por qué hemos de estar siempre buscando lo que nos diferencia, para lo que nos hace crear diferentes? dos cosas? Número uno, el que no respetar, y el segundo, el Compararnos. el compararnos ¿Quién es el mejor? para satisfacer nuestros complejos. ¿Quién es el mejor? Y entonces eso de quién es el mejor y quién es el peor, ¿a qué te lleva? A no respetar la dignidad del otro, porque el otro es esto y es lo otro, y es así, y el otro no tiene esto, lo que tenemos nosotros, y ahí vamos marcando esas diferencias que nos distancian. Ahora, no es más lógico el decir todo aquello que no tenemos los franciscanos, pero sí tienen los dominicos. ¿Sí? Pero si lo aunamos entre los dos, ya tendremos más. Pues claro, Eso es lógico, ¿no? pues igual que una mano y otra mano. Dices, a ver, ¿para qué tienes dos manos? ¿En qué se diferencia una de la otra? Pues no, si yo veo que Son complementarias. son iguales, ¿no? No. Son físicamente
Son muy parecidas, pero no son iguales y... No, porque una es una y la otra es otra. Y otra es otra, pero tienen una serie pero son casi iguales, ¿no? de funciones ¿para distintas. qué? Pero es que entre las dos hacen cosas que una no puede hacer. Son complementarias, igual que el hombre y la mujer. Igual que el budismo y el cristianismo, ¿no? Son dos realidades religiosas distintas, y el dominico y el agustino, el capuchino y el jesuita, son dos realidades diferentes dentro de la iglesia, ¿no? Y todo eso da un enriquecimiento, ¿no? Más aún, San Pablo, fíjate, dice en la carta a los romanos: nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado, que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación, pues tampoco Cristo buscó su propio agrado. Por tanto, acogeos mutuamente como os acogió Cristo para gloria de Dios. Y tened cuidado que vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. Él estaba hablando también en este caso de un asunto muy concreto, de que había cristianos que pensaban que no podían comer la carne que había sido sacrificada a los ídolos, ¿no? Y otros sí, si los ídolos son ídolos, ¿no? No son más que eso, ¿no? ¿Qué importa que los sacrifiquen, no? No, pero es que ya están ya profanados, entonces ¿cómo vas a comer eso? Y entonces dice, los que son de una conciencia más fuerte, respeten también a los débiles, no los menosprecien, ¿verdad? Entonces hay tantas cosas en las cuales pues sí tenemos que respetar, y decir, los fuertes sobrelleven las flaquezas de los débiles, porque pues, ahora, aquí en estas palabras también me queda algo pues de duda. El respeto es un derecho, es indiscutible, sí, pero también es una obligación. Claro. Y eso es algo que el ser humano evade. Eso es lo que te he dicho yo antes, de que la paradoja que en la que estamos cayendo, ¿verdad? De que mientras exigimos mucho respeto para nosotros, estamos violando los derechos de los demás. Porque el ser humano evade hoy en día las obligaciones. Se violan los derechos de tantos grupos humanos, no se respetan sus derechos, no se les dan, ¿no? Todo trabajador en México, según la ley laboral, a los 8 días debe estar ya inscrito en el Seguro Social. A ver, ¿cuántos? Es que es teoría. En la actualidad es teoría. ¿Cuántos millones de trabajadores no tienen el Seguro Social? Más de 30. Entonces, 30 millones de faltas de respeto. Así es. Así, a ese nivel, ¿no? Y esa falta de respeto trae una injusticia y una ebullición social que a la larga va a terminar mal para todos. Claro que no solamente termina, es que lo importante no es que empieza y termina. Lo malo es el desarrollo, es decir, el que tú te mueras de hambre, pues que pena, ¿no? Sí. Pero es que hasta que te has muerto de hambre has sufrido lo indecible, no? Todo lo que has sufrido y todas las faltas de respeto que yo he cometido hasta que te has muerto de hambre, pues. Pero mientras la sociedad ha generado una serie de rencores, claro, que terminan en cosas espantosas. Que los pobres, que el nivel de pobreza va subiendo, aunque los presidentes, uno y otro, digan vamos a acabar con la pobreza, ¿no? Sí, todos se van a morir de hambre, pues ya no va a haber pobreza. Eso parece burla. Pero bueno, ¿por qué el ser humano evade la responsabilidad de respetar? En parte porque es inseguro. Sí. Fuertemente inseguro, pero en parte pues también por una pésima educación. Claro. Falta de educación. Bueno, a este respecto yo quiero mencionar a Jesucristo, que aquí enumera una serie de cosas concretas en las cuales se manifiesta el respeto de Jesús hacia todas las personas. Bueno, Jesucristo, ya creo que más de una vez he dicho yo aquí, como Él no solamente es un ejemplo de virtudes espirituales, que es lo típico que normalmente nos fijamos, ¿no?
el Hijo de Dios, que es el ejemplo de cómo vivir una persona con su vida centrada en Dios, etcétera, etcétera, muchos razonamientos espirituales. Pero normalmente nos olvidamos de que ante todo y sobre todo Jesucristo es el ejemplo del ser humano, de cómo el ser humano debe vivir como humano. Y ahí, en este sentido, podemos decir, Jesucristo es el ejemplo del respeto, es el paradigma del hombre respetuoso. Por ejemplo, te voy a leer una lista relativamente larga que supongo que va a ser interesante para ti y para los que nos escuchan. ¿Y qué dice en este librito? Recordemos algunos casos como su acogida amistosa a quienes acuden a él por alguna necesidad. El caso de Zaqueo, a quien, lejos de reprocharlo, alaba su decisión de cambiar de vida. Los niños con quienes se entretiene y los bendice. El joven rico, cuya decisión de no seguirle, Jesús la respeta sin ningún reproche. El del ciego de Jericó, a quien le pregunta en qué quiere que le ayude. El de la mujer pecadora que unge sus pies, a quien no juzga negativamente, sino que reconoce el amor que le muestra y agradece su unción costosa. El de la mujer samaritana, con quien mantiene la conversación aunque ella lo trate como extraño y enemigo. El de la mujer adúltera, a quien Jesús respeta y evita que la apedreen. Su actitud hacia Judas, que lo traiciona, a quien todavía le ofrece su amistad al reconocer que son amigos. El caso de sus enemigos que lo han llevado a la cruz, por quienes pide el perdón, excusándolos de su pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todas estas son algunas de los casos más llamativos que aparecen en el Evangelio y que abarca todo, ¿no? Es una actitud de un Jesucristo humano que acepta a todos, ¿no? Con esa elegancia humana de reconocer que lo bueno que hay en cada persona. Ahora, ¿por qué cuando se hace un ejercicio fuerte de respeto, en gran parte también se es criticado? Un ejemplo dentro del sentido religioso. Hace algunos años, Benedicto XVI hizo un ejercicio de respeto con el ecumenismo y ya se lo querían comer vivo. Sí, se lo comentaba también hace rato aquí, antes de comenzar el programa, que pues tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI fueron excomulgados por una iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Por tener relación con los que llamamos paganos, que según ellos adoran a los ídolos, que son dioses falsos, ¿no? Y es un poco lo que se critica también, o se criticaba sobre la libertad religiosa, es el documento de libertad religiosa, el que la Iglesia proclame que una persona tiene libertad religiosa, cuando hemos recibido de Dios o de Cristo el mandato de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Entonces, si tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura para que crean y se salven, ¿cómo podemos proclamar la libertad religiosa? ¿No? Porque Jesús nunca dijo, y crees en mi chaleco, ¿eh? Jamás dijo eso. Jesucristo no era proselitista. Jesucristo dice, vayan a ofrecer esta alternativa de vida, ¿no? Y el que imponerla. Crea, encontrará en ella un camino de salvación, y el que no crea, pues ahí tendrá su forma de salvarse, que quiere decir salvarse es vivir de acuerdo con el plan de Dios en nuestra vida, es decir, de no estar de espaldas a Dios, de no excluirse. ¿Te acuerdas? Cuando hablábamos del infierno, la infelicidad es cuando uno se excluye, se autoexcluye del plan de Dios. Entonces Jesucristo nos trae una alternativa, nos trae una forma de vivir nuestra vida que para nosotros, claro está, es la mera, ¿verdad? Pero hoy día la Iglesia pues procura, al menos a niveles de doctrina teológica, de el decir pues que los demás sean puras aberraciones doctrinales, etcétera, sino que reconoce el valor
y lo ha reconocido públicamente a través de documentos del Vaticano II, el valor de las otras religiones no cristianas y por supuesto de las otras confesiones o iglesias cristianas no católicas. Pero ¿por qué entonces criticar y atacar a quien hace un ejercicio de respeto y tan fuerte? Bueno, pues, porque es histórico. Pues sí. Pues no tiene justificación, entonces tendrías que preguntarles a ellos. Sí, ¿por qué tanta ignorancia? Porque es una realidad. Sí. Oye, te ves muy ignorante haciendo eso. Sí, pero el fanatismo. Por fanatismo. El fanatismo ha existido y seguirá existiendo, ¿verdad? Mientras se propague y se cultive la ignorancia. ¿No? Ahora, el respeto también, el ser humano tiene la obligación de ejercerlo hacia todas las formas de vida. Sí, sí. Dad a cada cual lo que se debe, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Dad a cada cual lo que se debe. A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. ¿No? Claro está, que este honor, por ejemplo, pues hoy día, este es un punto muy interesante en el cual tenemos que evolucionar mucho. Por ejemplo, antes hemos mencionado el respeto a los amos y a los padres, de los que habla San Pablo, pero dice también San Pablo, no exasperen a sus hijos, es decir, que ya implícitamente está diciendo que los padres deben de tratar a los hijos de una forma respetuosa, que no provoquen su coraje, que no abusen de su paciencia, que no los traten despóticamente, etcétera, ¿no? Entonces hoy día, mira, tradicionalmente hemos visto el respeto como un tributo que debíamos a las personas con autoridad y a nuestros padres. Esos eran los dos grupos que había que respetar. Nos sentíamos con la obligación de obedecerles en lo que mandaran o dispusieran a favor o en contra de nosotros. Y eso en la vida religiosa, en la iglesia, en la vida religiosa se han dado cosas muy chistosas y tontas. En esta relación se olvidaba un tercer grupo de personas que también son sujetos de respeto, los súbditos en el orden social y los hijos en el orden familiar y en general todo ser humano. Entonces, el limitar el respeto hacia las personas en autoridad, sean en el orden político, social o familiar o religioso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dicen, a mí cuánta gente me habla de usted. Yo les digo, no, háblame de tú. No, es que me parece una falta de respeto. O sea, la falta de respeto depende de que te hable yo de tú o de usted. No, pues, obviamente no. Pero también es cultural. Son convencionalismos. Son convencionalismos. Pero ya lo ven no medio es el respeto. Encanecido no como están, yo y ya nos hablan de usted. No está, pero los jóvenes ahora cada vez nos hablan menos de usted, por muy encanecido que estés. ¿Sí? Pero, bueno, eso es cierto. Y y los niños más. O sea, sí, bueno, los niños siempre. Te hablan de tú normalmente y pues obviamente que sí saben que tienen que respetar, pero también lo que tenemos que inculcar hoy más que nunca es el respeto a los pequeños, el respeto a los pobres, el respeto a los débiles, etcétera, porque la palabra más dura del Evangelio, o una de las más duras, es la de Jesús cuando nos dice que quien escandalice a uno de estos pequeños, más le valiera atarse una rueda de molino al cuello y echarse al mar. Qué palabras tan duras, tan tremendas, y cómo la hemos olvidado a todos los niveles, ¿no? El respeto a los débiles, el respeto a los niños, el respeto a los que llamamos inferiores, ¿verdad? Entonces no hay ninguna, y todo esto está ahí bien presente, tanto en las leyes de orden civil como en la espiritualidad y en el Evangelio. Está bien claro y bien fuerte, ¿no? Estas palabras que te digo pues son palabras muy muy fuertes. Más te valiera, ¿no? Más te valiera ahogarte en el mar que faltarle al respeto a una persona indefensa, a un niño, a una persona que en la sociedad tiene
menos recursos para defenderse, ¿no? Sí. Acabamos de ver un caso así muy particular en Tabasco, ¿no? Con un niño, sí, ese niño que agredido por un pseudofuncionario, que bueno, es increíble, ¿no? sí, Que por cierto ya está en el bote, sí, en la cárcel, perdón, sí. Bote le decimos aquí en México. Sí, pero sí, allá también le dicen el bote. ¿El bote? Pues, pero eso lo estamos escuchando constantemente. Ayer también hablaba de la señorita esta señorita que era la hija del secretario ¿de qué? En el DF. Ah, sí, el de la Profeco. De la Profeco. Entonces, y que también se creyó, ¿no? Te midió, a menospreciar o a despreciar a los empleados, ¿verdad? Y entonces, pues ahí, ayer decían las noticias como habían sido destituidos, además de que el jefe, ¿no?, renunció a su cargo o le hicieron renunciar. También ha habido unos 10 u 11 empleados de la Profeco que a raíz de eso fueron destituidos de sus cargos, ¿no? Pero bueno, hay algunos casos de estos ejemplares, ¿verdad? Y que los debían de tomar mucha gente en cuenta para saber que sí hay, aunque haya muchos abusos que no se castigan y que no se saben y que no se conocen, sin embargo, pues hay algunos que son ejemplares, que son recordatorios, ¿no? De que ese niño, como dices, ese niño que estaba haciendo, ¿a poco tendría que sacar un permiso del municipio para vender sus caramelos con su cesta ahí, ¿no? Y que lo humille de esa manera, haciéndole tirar sus dulces al suelo, etcétera, y que además le quite los cigarros para uso personal, por supuesto, se lo robó. Pues bueno, eso es una pequeña muestra, porque eso no es un gran problema, considerando los grandes abusos que hay de niños y grandes en cualquiera de nuestras sociedades, ¿verdad? Mujeres. Ahora, padre, aquí también, ancianos. Hablando de responsabilidad, surge entonces una pregunta. ¿Dónde inicia el respeto y dónde inicia el no quererse involucrar? El ver una injusticia, el ver lo mal que se está procediendo y no hacer algo, mucha gente lo dice, es que yo respeto, es que yo soy muy prudente, yo respeto. Y estás viendo que se está cometiendo un acto nefasto, ¿no? O sea, utilizar la palabra o el sentido del respeto para no hacer nada, para no involucrarse, para no responsabilizarse, también es muy grave. ¿Dónde inicia o cuál es esa delgada línea que hay entre el verdadero respeto y el de hacerse tonto solo, ¿no? Pues yo creo que el punto de referencia allí está en la conciencia. ¿Qué conciencia tienes? ¿Y qué te dice tu conciencia? Es decir, primeramente para reconocer esos abusos y segundo para decidir qué hacer ante esos abusos. Es un problema gravísimo ese, porque, bueno, por ejemplo, dice la Iglesia, ¿cuándo debe hablar la Iglesia? ¿Quién en la Iglesia debe hablar? ¿Quién tiene la voz representativa de la Iglesia para condenar abusos que se dan en la sociedad? El otro día apareció el obispo de Aguascalientes o San Luis, ¿te acuerdas? No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Que dijo unos cuantos epítetos mexicanos de los diputados de ese estado, de San Luis, ¿no? Y claro, luego enseguida le responde otro diputado federal del mismo partido, no solamente para defender a esos diputados si es que tienen defensa, sino para entrar en la ofensa personal contra el obispo, ¿verdad? Y por supuesto tenía que sacar la pederastia, ¿verdad? Que cómo se atreve él a acusar a estos señores de tales o cuales abusos si la Iglesia está cargando todas las acusaciones y barbaridades en la pederastia, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿merece la pena hablar? Como argumento es una tontería, ¿eh?
porque quien dijo esas palabras es un ciudadano que aparte es arzobispo, pero sí, es un ciudadano, ¿eh? claro, Y tiene todo el derecho de expresarse. Tampoco es la manera de criticar a unos representantes del gobierno en las cámaras o donde sea con el insulto personal. No, tampoco. En eso estamos de acuerdo. Pero la respuesta... La respuesta, pues es igual. Es infantil, es ridícula. La primera está mal y la segunda tampoco no viene a cuento porque va al insulto personal, ¿no? Sí, por Entonces supuesto. se trata de defender. Si se trata de defender a esas personas que no son lo que este eclesiástico o jerarca ve, pues está bueno, ¿no? Pues entonces te digo, bueno, a veces esa denuncia de los abusos o esa defensa de los derechos, como dices, dónde empieza, dónde acaba una u otra, pues la verdad es muy, muy... Ha habido casos en los cuales la Iglesia se ha manifestado oficialmente a través de documentos que nuevamente la mayoría de la gente no los conoce, ¿verdad? En los cuales pues ha denunciado situaciones de injusticia que se dan en el país, sobre, por ejemplo, en cuestión de la violencia, etcétera. Y pues es un punto difícil porque luego también ya ves que en México tenemos esta sensibilidad para decir, en cuanto un eclesiástico toca algún tema Sí. de tipo social, ya lo decimos que se meta en la iglesia, que se meta a la sacristía, Sí. que a eso no le toca a él, ¿verdad? ¿No? Entonces no es humano o no es ciudadano. ¿No? Pues, O sea, pero, yo no pero me pregunto. no ven, o sea, claro, si ese señor dijera, monseñor tal, dijera, yo hablo como mexicano, que soy XX, ¿no? Pues a lo mejor lo respeto, pero claro, tampoco tiene por qué, o sea, porque es un obispo mexicano, o sea, tan mexicano es siendo obispo como siendo presidente municipal. Como cualquier ciudadano. Y obviamente que una persona que tiene un cargo en una sociedad, pues tiene una autoridad. Es decir, tiene una autoridad en el sentido de que tiene conocimiento del tema, conocimiento del problema y puede hablar con una cierta autoridad. Pero si la gente, la opinión pública, en lugar de tomarlo a bien, lo toma a mal, pues muchas veces, pues obviamente que la Iglesia se tiene que pensar mucho si habla o no habla. El caso, no sé si conoces el caso famoso, seguramente que sí has oído hablar, del caso de Pío XII, ¿no? Cuando tenía o creían que debería denunciar el nazismo, y entonces pues el Papa escribió una carta a Hitler denunciando los abusos que estaban cometiendo contra los judíos, etcétera, ¿no? Y según esa carta nunca le llegó a Hitler. ¿Por qué? Porque le dijeron que las consecuencias iban a ser peores, o sea, iba a ser peor La represión la represión que el efecto el efecto negativo iba a ser peor que el positivo. No iban a conseguir nada, sino que en represalia se iba a castigar, se iba a endurecer el modo de actuar del régimen contra los judíos, etcétera, ¿no? Y que porque ya además habían tenido ya una experiencia en la iglesia holandesa, donde los obispos habían hablado en contra del régimen nazista y se había recrudecido la violencia, ¿no? Entonces, ¿ves? Es un caso donde dices, ¿dónde? ¿Qué tiene que hablar la iglesia en ese sentido? Pues mucha gente diría, en mala hora nos defendió. Bueno, pero también es el no hacer nada es peor, ¿no? Pues cuando tú lo ves desde fuera, pero imagínate si tú dices, bueno, si el obispo habla para defenderte y el déspota que te gobierna va a tomar represalias, resulta que en lugar de liberarte te van a cortar el cuello. ¿Qué elige? Sí, pues me salió peor, ¿no? ¿Qué le vas a decir al obispo que hable? Pues entonces muchas situaciones así pasa, ¿no? Que está dónde empieza y dónde acaba una cosa, pues es muy difícil y por eso a veces las autoridades eclesiásticas se lo piensan mucho para
decidir si tienen que hablar o no deben hablar sobre ciertos problemas que hay en el país, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿cómo decirlo? Tienen que saber medir las palabras, por ejemplo, pues no sé, como para no herir susceptibilidades. Y es que, por ejemplo, decir, bueno, la culpa del bache que te ponchó la llanta ayer es del presidente. Es ridículo. Es ridículo, ¿no? ¿Y de quién es la responsabilidad? De la erosión es culpa de Mancera. Pues tampoco. Del delegado de tu delegación. Tampoco. Pues esas son las cosas que estamos escuchando constantemente, ¿no? O sea, hay un bache en la carretera y es que el presidente, mira, pues que hemos ganado, y aprovechan pues para atacar al presidente de la República porque el bache que hay en tu carretera, o se inundó tu casa, etcétera, y por esto y por lo otro, por lo demás allá. Entonces, son cosas ridículas, ¿no? Que no tenemos ese sentido del respeto y sobre todo también de respetarnos a nosotros mismos, de respetar la responsabilidad que tenemos de ser buenos ciudadanos, porque como te digo, tenemos mucha conciencia, respétame, pero yo luego no te respeto en otras cosas. Es decir, respétame, qué sé yo, en que me dejes mi lugar para estacionar mi carro, ¿no? Que no ocupes todo el espacio de la calle porque tienes 3 carros o porque hiciste una fiesta y vinieron un montón de amigos y ocuparon todo. Pero luego yo hago una fiesta y voy a poner la música a tope hasta las 3 las 4 de la mañana, ya no me importa si tú vas a dormir o no vas a dormir, ¿no? Entonces, ahí falta de coherencia, ¿no? Ahorita que ya nos están haciendo así como que nos van a tijeretear, una pregunta que es muy importante: el respeto por la vida en todas sus formas. Es un hecho que si el ser humano no aprende, como no lo ha hecho, a respetar la vida y todo lo que esto significa, vamos a caer en lo que estamos cayendo, que es un caos absoluto, ecológico, biológico, etcétera, que puede incluso terminar con el ser humano. El por qué esta subcultura del no respeto a la vida. Pues es que la pérdida de valores, ¿no? Ahora, esa es una cadena muy larga, ¿no? Para decir, ¿dónde empieza esa pérdida de valores del ser humano, de tal manera que se haya perdido hasta el valor de la vida de la persona indefensa? Pues a ver, yo creo que más importante que pensar dónde se ha perdido es encontrarlo. ¿Cómo recuperar? Dice, a ver, ¿por qué perdí yo mi pluma o mi reloj? Pues, ¿por qué lo perdiste? Pues por distracción, eso ya no importa. Lo importante es que lo busques. Entonces, en ese sentido, es más importante que ante esta pérdida de valores, y esta pérdida de valores de la vida humana, de que mucha gente piense que la persona no nacida no tiene derechos hasta ciertos meses, ¿verdad? Pues es una confusión garrafal de valores, ¿no? Porque la persona humana no depende del tamaño. O sea, entonces vamos a decir, el que mide 2 metros tiene más derechos que el que mide 50, ¿no? Pues es ridículo, ¿no? Pues eso, o sea, el feto engendrado en el seno de una mujer tiene menos derechos que el bebé ya de 9 meses que está a punto de salir a la vida. O sea, es que hay cosas que dicen, mejor no hablamos, ¿sí? No tienen lógica, ¿no? No hay lógica de ninguna forma, ¿no? Entonces, pues ahí solamente cabe esa responsabilidad de educar en la vida y insistir que la vida ajena no nos pertenece y que uno no se puede hacer el loco usando nomenclaturas o palabras, ¿no? Como hacen en el campo médico, de que en lugar de hablar del hijo o de la hija que vas a tener o ibas a tener, hables del producto. Hacerse el loco, ¿no? Entonces, ahí, la educación, volvemos otra vez a lo mismo, que nunca es tarde y tenemos que ser optimistas de saber que frente a todos los abusos
que se dan en la sociedad contra lo que sea, contra el valor que sea la paz, sea los derechos humanos, sea los grupos marginados, etcétera. Frente a todo eso hace falta una educación, educar al ser humano para ser humano, educar al ser cristiano, para ser cristiano y humano. Para ser humano, quiere decir, porque de nada te sirve ser cristiano si no eres humano. Entonces los valores humanos están a la base de todo. Bueno, en los evangelios está de una manera muy sintética y muy sencilla el entender que es un ser humano, ¿no? No hay que ser un erudito tampoco para leerlo. Así es, está clarísimo. Dios nos creó a su imagen y semejanza, puso en nosotros un alma espiritual dotada de inteligencia y voluntad que nos capacita para participar de la vida espiritual. Dentro de nuestro contexto cristiano, estas grandes verdades, los misterios que Dios ha llevado a cabo por todos y cada uno de nosotros, son motivaciones que nos deben forzar siempre, a pesar de todo, a respetar a cada uno de los humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, pobres y ricos, de cualquier raza o religión. Como también respetar la vida en todas sus formas, ecológicamente hablando, de los animales, etcétera. Destruir nos va a llevar a la destrucción Toda absoluta. Falta de respeto a una criatura es falta de respeto a Dios. Así es. Y nadie se puede llamar religioso y creyente si no respeta la dignidad de toda criatura y de todo ser que se mueve sobre la faz de la tierra. Que ese ser a imagen y semejanza de Dios. Claro. Es una participación, es una proyección de Dios, sea semejanza o no. Bueno, nosotros decimos que la semejanza está en el ser humano, pero los demás seres pues tienen también una semejanza porque son fruto de la bondad de Dios y Dios nos los ha regalado y son un regalo. Y si yo te regalo una cosa a ti y me la tiras a la basura, es una ofensa. Entonces, en ese sentido, pues todo va concatenado, y a medida que el ser humano va, pues, dentro de esa pérdida de valores, pues también es el sentido religioso. Cuando el ser humano pierde el temor de Dios, que es el respeto a Dios, pues también, pues obviamente que va a perder el respeto a las demás criaturas. El mundo se seculariza, se materializa, se hedoniza, etcétera. Se descristianiza y entonces se deshumaniza. Nada más que esta falta de respeto está al borde de llevar a la humanidad al caos. Esto es muy grave, gravísimo. Así que reacciona, joven. Gravísimo. No hablo de culturas apocalípticas ni esas cosas, pero sí esta falta de respeto está a punto de llevar cosas muy feas a la humanidad. Sí. Pues así, ojalá que todos tomemos conciencia de esta dignidad que todos tenemos y nos dé gusto respetar a los demás por lo que son, no por lo que nos gustan. O no por lo que quisiéramos que sean. O por lo que quisiéramos que sean. Ahora también, padre, ya por último, es muy humano que la gente, que las personas respeten a otras en la medida en que sean quienes los alaben, quienes los sigan, quienes los acepten, quienes etcétera, etcétera. Eso también es un grave error cultural, pero severo, ¿no? Sí. Claro. Yo no voy a respetar a alguien porque me aplaude y me ve en el programa, eso es ridículo. Claro, pero es que ese respeto condicionado no es respeto. Estoy de acuerdo. El respeto es incondicional. Incondicional. Ese es el tema. No es por lo que yo percibo, por lo que a mí me interesa, por lo que yo temo, sino por lo que esa persona se merece, por lo que ella es. Totalmente. La naturaleza es don de Dios, entonces por eso la respetamos. Igual las lombrices que las serpientes, ¿Cómo no? que las estrellas o el sol. ¿Cuánta gente adora al sol? ¿Verdad? ¿Por qué? Por muchas razones, y que no se me hacen tan fuera
de la lógica. El sol es un partícipe en la formación de la vida. Sin Claro. él no existiríamos. Sí, pero el hecho de que digan adoran al sol y luego maltratan a otros seres, ¿no? Sí. Bueno, Padre, que respetuosamente sería. nos están ya diciendo que ya se acabó el programa, que se nos Con acabó el mucho tiempo, respeto. con mucho respeto, que Respetando. que ya le Sí, cortemos. gracias. Les agradecemos mucho por su presencia. Este ha sido un muy buen tema para el día de hoy. Muchas gracias a los que nos ven aquí en América. Muy buenas tardes. Muy buenas noches a los que están del otro lado del Atlántico. Y nos vemos dentro de una semana. Pásenla bien. Muchas gracias. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches.